Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy en Conectados. Mi nombre es Maricruz y estoy muy contenta, muy complacida porque estoy con un invitado especial, a quien le guardo un gran cariño desde que me encontraba en la preparatoria número 2 y quien nos abrió las puertas de su casa, y agradezco muchísimo porque el tener una charla con él es exquisita, vale la pena y me siento muy honrada de verdad de que estemos sentados con todos estos reconocimientos y con una gran persona. Arquitecto Arquímedes Rosas Gutiérrez, muchas gracias por permitirnos estar en su hogar. Bueno, la verdad, Maricruz, yo les agradezco la invitación, porque además recuerda que esto está improvisado, no hay nada preparado y es una sorpresa todo lo que se vaya a platicar. Además, creo que somos buenos conversadores, tú por la práctica y yo también con un poco de práctica. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Ya están enviando saludos, están 25 personas conectadas ya con nosotros a través de Facebook Live. Un ícono de verdad en Tulancingo y en la preparatoria número 2. Pero vamos a iniciar con la pregunta de ¿quién es Arquímedes? Fíjate que de pronto pareciera un absurdo la pregunta, ¿verdad? Pero es muy común. ¿Quién soy? Es una persona normal, como cualquier otra persona, que simplemente tuve la oportunidad de desarrollarme dentro de la arquitectura y por otra parte también dar clases. No exclusivamente di clases en la Prepa 2, también di clases en la UNAM, en arquitectura. Ok. Platicábamos hace un momento, ¿cómo era Kimi en sus clases? Si se pega un poquito más el micrófono cuando hable, perfecto. Sí, cómo no. Pero ¿cuáles clases? ¿Cuando yo era alumno? Cuando era alumno. Pues fíjate que no era muy matado, nada de ello. Y lo que se me facilitaba, ni lo estudiaba. Pero había materias que no me gustaban y entonces con esas yo me veía en apuros, porque tenía que aprender y situación que en ocasiones, no le echo la culpa a los maestros, pero hay maestros que no les gusta enseñar y van por puro compromiso. Y lo que hacen es que tú repudies la materia en lugar de acercarte a ella. Ahora que estamos en esta transición tan importante de la educación, porque vino un virus a atacarnos, que esto, la verdad, es histórico y se ha transformado la manera de enseñar. ¿Cuál es la opinión que tiene después de casi 25 años impartiendo clases en la preparatoria número 2? Decíamos hace un momento, oiga, ya tiene mucho que no da clases, ¿no extraña? Y decía, no, porque las cosas son totalmente diferentes, ¿no? La generación de cristal. ¿Cuál es la opinión de este nuevo concepto de educación a través de las nuevas tecnologías en línea? Fíjate que si nosotros tuviéramos una autogestión, vamos a interpretarlo como si fueras autodidacta, no tendrías problema. El inconveniente es que muchas veces los padres tampoco le prestan mucha atención a los hijos. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, los mandan a la escuela para que les enseñe, confiados en que el maestro les va a enseñar. Cuando es presencial, están tranquilos. Pero ahora que se dio lo de la tecnología, de estar a distancia, evidentemente que se complicó todo, porque hay unos padres que también no manejan lo que es la computadora. No tienen lo del internet. Pobre gente, porque finalmente los que están afectándose son los niños. Y los niños, así como cuando yo comenté que había maestros que me desagradaban porque no explicaban y uno no les entendía, así están ahora muchos alumnos. Quisieran que fueran presenciales las clases para poder desarrollar un buen conocimiento. Pero eso sí, ahora no hubo ningún reprobado y los padres seguramente están felices porque sus hijos son unos genios. No reprobaron. Habría que preguntar qué saben sus hijos. Entonces, bien difícil y bien complejo, sobre todo este desarrollo con unos cursos a distancia.
Si hay problema con los de primaria, imaginémonos secundaria, preparatoria, que son los que de alguna forma a veces se requiere estarlos incentivando, motivarlos, no amenazarlos, sino presionar para que estudien, sin amenazas. Vamos a hacer cambio de micrófono, me dicen, que porque este se escucha más fuerte. Ah, bueno, está bien. Ok, vamos a hacer una pausa porque nos están mandando saludos. Celia Hernández, saludos al profesor Arquímedes. Sandy Rangel, también compañera de la preparatoria número 2 de mi salón. Natalia Álvarez, excelente profesor. René Aguilar Guzmán, saludos al maestro Arquímedes, gran maestro. René Aguilar nos está viendo. Maridov Naranjo, saludos. Alex Cárcega, un saludo. Por acá es que nos decían que si se podrían acercar al micrófono. Emma, también que nos está viendo en estos momentos, Emma ID. Ah, pues un saludo. Un saludo. Paco Francisco, dice, ¿podría acercarse más al micrófono? Claro, ya estamos acá. Y muchas gracias por los saludos. Caritina del Ángel Rivera también está mandando saludos. ¿Qué se siente que los exalumnos, a quien durante 20 y tantos años impartió clases, guarden ese gran cariño por Quimi? Pues mira, se siente grato, sobre todo porque muchas veces los alumnos quedan con resentimiento, porque hay inmadurez. Ya cuando pasan los años, el tiempo es un sabio consejero que les dice quién tenía razón. De alguna forma, cuando se vive esos momentos, creemos que la brecha generacional es culpa de los maestros que no entienden a los jóvenes y no se dan cuenta los jóvenes que nosotros vivimos también ese papel de juventud y que de alguna forma también tuvimos maestros que nos llamaron la atención y nos corrigieron y nos condujeron. Y uno repite lo mismo. Cuando tiene un interés por los alumnos, porque eso es bien importante, entender que los jóvenes que son inquietos y que mucha gente no los quiere porque son desastrosos, es la peor tontería. A ellos hay que estimularlos porque son un gran potencial. Creo que el ser profesor requiere tener esa ética, ese amor, pero también es genético, me decía hace un momento. Quimi es arquitecto, estudió arquitectura. ¿Por qué dar clases? ¿Por qué la preparatoria y no otro nivel educativo? Bueno, es una buena pregunta porque antes de dar clases en la preparatoria, yo estuve dando clases en la UNAM, pero resulta que por circunstancias, por situaciones en las que me vi precisado a regresar a Tulancingo, empecé a trabajar aquí en Tulancingo. Y resulta que me lesioné la columna, 9 meses sin caminar. Entonces, los trabajos que tenía los dejé cortados. No pude continuar. Y un día me dice una amiga, oye, acompáñame a la preparatoria. Voy a recoger mis horarios. Ah, está bien, vamos. Y ya platicando, pues resulta que estuvimos ahí, recibió de las manos del director su horario, y me dicen, oye, ¿tú no qué? ¿No quieres dar clase? Mira, voy a dar clase siempre y cuando no sea matemáticas, física o química. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿qué darías tú? Literatura, daría idioma, historia. ¿Pero por qué ninguna de matemáticas? No. Porque tienen un concepto los alumnos que con el simple hecho de sentarse frente al pizarrón ya aprendieron. Y no, se requiere ejercicios y dominar las matemáticas, la química y también la física. Entonces, tanto como decir, me voy a emboletar, yo, no. Conozco mis recursos, mi paciencia, que no soy muy paciente. Entonces decidí hacia las áreas teóricas. La verdad que me encanta la historia y sobre todo, como decía el arquitecto González Lobo, recién falleció. ¿Cómo van a saber arquitectura de México si no saben historia de México? Para saber arquitectura de México tienen que saber historia de México. Y lo mismo para historia universal.
Y eso me estimuló, me motivó. Nos metió unas zarandeadas verbales, como no tienen idea Carlos González Lobo, pero fue la mejor manera de entender la importancia de la historia. Entonces, no es por nada, ahorita no tenemos oportunidad, porque tengo todo un tiradero, pero en otra ocasión que se pudiera tener ese tiempo, Claro, sí. les muestro mi biblioteca. Son algunos cientos de libros, repleto completamente los muros, y mi estudio, que también está todo lleno de libros, y la verdad, se dan cuenta que no tengo nada que hacer, nada más que leer. Que todo este tiempo, desde que... Mi primer libro lo tengo todavía. Primer libro que me regaló mi madre cuando yo tenía 7 años. ¿Cómo se llama? Yulai, Niño Aviador, de China. ¿Y todavía lo tiene? Lo tengo. ¿Por qué? Porque fue el primer libro sin muñequitos, sin dibujos, sino ya era literatura. La historia. Decía hace un momento que es importante conocerla y mencionaban que si queremos estudiar arquitectura, bueno, necesitamos saber la historia. ¿Arquímedes le tocó el movimiento del 68? Yo estaba aquí en Tulancingo en el 68, en tercer año de secundaria, y nos llegaron aquí todavía esos momentos importantes del 68. En primer lugar, porque se hizo una convocatoria a nivel nacional y entonces ya la Prepa 2 ya era Prepa 2, porque antes de ser Prepa 2 fue Prepa Lezama. Entonces, cuando fue dependiente, llegaron líderes del movimiento del 68 y aquí estuvieron en Tulancingo motivando a la gente para que les apoyen en el paro. Te puedo decir que tuve muchos conocidos ya cuando estuve en la UNAM estudiando arquitectura. Conocí a mucha gente que participó directamente, maestros de arquitectura que también participaron activamente, y fue distinto a toda la enseñanza, porque los alumnos en la actualidad tienen que estudiar la historia en libros, y yo prácticamente recibí la historia de forma verbal por parte de los participantes. Eso recuerdo y le hacía esa pregunta precisamente porque cuando estaba en la Prepa 2 y que de pronto en los 10 minutos que surgían entre clase y clase, pues era muy agradable platicar precisamente de la historia, de lo que usted había vivido, y recordaba el que nos comentaba que había vivido de cerca precisamente con las personas que estuvieron involucradas en el movimiento del 68. Sí, eso es muy cierto, y sobre todo yo recuerdo a compañeros de arquitectura que fueron golpeados. Raúl, llegamos a ser compañeros de escuela, bueno, de taller, porque ahí no es así, no, de taller, porque son varios talleres, talleres de letras y talleres de números cuando yo estudié. Entonces Raúl fue uno de ellos que lo golpearon 3 meses en el hospital. Entonces, de alguna forma, tenemos antecedentes. Muchos de mis maestros los detuvieron y la verdad, tú platicas con ellos la historia. Recuerda que hay historia que se escribe y hay historia que la guardan las personas que fueron protagonistas. ¿Cuál fue la primer clase que impartió en la preparatoria número 2? Metodología. En aquel entonces, metodología apenas se introducía aquí en el estado de Hidalgo, en la UACH. Y resulta que yo traía 5 años de arquitectura donde teníamos que aprender metodología, 2 años de una maestría de urbanismo donde teníamos que aplicar la metodología y 6 años de experiencia como investigador urbano. El bullying, el maltrato, el estar colocando etiquetas a los alumnos por parte de los compañeros y en algunas ocasiones por parte de los profesores, era común hace tiempo. De un tiempo para acá ya es una agresión en donde los profesores no pueden tocar al alumno porque estamos en una generación de cristal. ¿Cómo fue Kimi en preparatoria? ¿Cómo era ese profesor? ¿Y qué opina
precisamente este cambio a donde ya no se les puede tocar a los alumnos en lo absoluto? Bueno, la pregunta es interesante y además compleja, porque tenemos que ubicarnos. ¿En qué momento? El momento en el que actualmente los padres defienden a sus querubines, a sus criaturas. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo del comportamiento de mis compañeros en secundaria. Un día estábamos en clase de español cuando dice uno de mis maestros: a ver, hijos de la revolución, ¿por qué no hicieron la tarea? Y se levanta una compañera, puedo dar el nombre porque hay tantos nombres personas con ese nombre que cualquiera se lo puede agenciar. Y se pone de pie Gloria y le dice: hijo de la revolución será usted, porque yo sé quiénes fueron mis padres. Voltea el maestro y se le queda viendo. Y dice un compañero, el Pantera le decíamos, de esos hombres necesita Vietnam. Estaba en todo su apogeo la guerra de Vietnam. Y voltea rápidamente el profesor y pregunta: ¿quién dijo eso? Y él, sonriendo, el alumno levanta la mano y dice: yo fui. Y lo agarra de la patilla, lo levanta Tan común. y lo dirige hacia la puerta. Abre la puerta, lo agarra del cabello y le estrella contra la pared. ¡Pum! Le da un golpe en el estómago y lo dobla. Y le da una patada y lo deja tirado en el corredor, ahí en la Lezama, en la parte de arriba, en la planta alta. Y se levanta un compañero que era bueno para los golpes, él ya murió. No es la manera de tratar a un alumno, es antipedagógico. ¡Pum! Un golpe y lo tira entre las sillas. Y voltea y dice el profesor: ¿quién más quiere? Y todo el mundo calladito. Esa fue en secundaria. Cuando estoy yo estudiando la prepa, ya había un poco de más respeto para los maestros. Significa que ya no era el escándalo, ya estábamos a un paso de entrar a la universidad, porque además yo estudié en un plan de estudios de 2 años. Entonces cambiaba, pero de que había molestia con algunos maestros, claro que lo había, porque además algunos no enseñaban, nada más tomen el libro, estudian esto, nunca explicaban. Pasan los años, mi cambio de lo que es Tulancingo a México fue muy drástico, sobre todo el ritmo de trabajo en la escuela. Total que cuando tengo oportunidad de ser catedrático aquí en la Prepa 2, había más confianza para poder hablar con los alumnos. Eran graciosos los que ponían apodos y no pasaba nada. Quizás porque era la dinámica. Y de pronto pasan los años y ya no les puedes decir ojos azules porque los tienen verdes y se molestan. Y ahora es peor porque las mujeres con ese feminismo mal interpretado quieren respeto y resulta que siendo femeninas, que se convierten prácticamente en algunos casos muy varoniles, pues no las respetan. Anteriormente mi generación con las mujeres siempre muy respetuosos. Y cuidado dijeras una grosería, grasa joven, como si fueran personas que se dedican a dar bola. Y si con esa boca besas a tu mamá, la debes de tener cacariza. Era una forma de decir, no digas groserías, hay mujeres presentes. Y ahora resulta que las mujeres parecen princesas medievales. Para su conocimiento,
las princesas medievales no hablaban con propiedad, hablaban con puras majaderías, puras malas palabras. Esas eran las princesas medievales. Los reyes no piensan que con mucha propiedad manejaban los tenedores. No. A ver, una servilleta, tampoco. Para eso están las mangas de las camisas o de las chamarras, con eso se limpiaban la boca. Entonces, cuando hablamos nosotros de los reyes y demás, tenemos una imagen que casi flotan las personas porque les enseñan a caminar. En la Edad Media no era así, era de lo peorcito. Entonces, yo diría, ahora estas mujeres son unas princesas, pero medievales. Anécdotas con alumnos de la preparatoria número 2 que recuerde, que marcaron, que lo hicieron reír, que de pronto fueron anécdotas tal vez lamentables. ¿Algún alumno que recuerde que le hizo el día, por ejemplo, con alguna ocurrencia? ¿Le hicieron travesuras? Yo creo que sí. Y además, yo nunca lo vi mal. Ahorita me dice qué travesuras si es que fueron. Vamos a ir a un corte. Mientras, bueno, antes de irme a un corte, me voy rápidamente con saludos Gamaliel, muchas gracias. Charles Curry, un saludo. Dice Charles Curry, abortos mentales, así decía. Analí, excelente profesor. Por acá, saludos, profe, y disculpe los disgustos, es broma, Charles Curry. Sinoé Jorge Aldrete nos está viendo también. Dalí López, saludos a mi profe con mucho cariño. M. Gris Illescas y Catarina del Ángel Rivera, gran maestro. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Estamos en Conectados, ¿con quién? Con una persona muy especial, Arquímedes Rosas Gutiérrez. No se vayan. En unos momentos regresamos. Vamos a un corte comercial y continuamos. Taquerías Don Chingón. Ofrece los mejores tacos con el mejor sazón de Tulancingo, Hidalgo. Están ubicados en Avenida 21 de Marzo, número 1200, Colonia Centro, o en Medias Tierras, frente al Salón La Roca. Su número de contacto es 775-794-6705. Estamos de regreso en Conectados a través de Tulancingo Radio y Televisión. Sí, está arriba el volumen. Y estamos con un gran invitado, un excelente ser humano, gran profesor, un ícono de la preparatoria número 2. Hace un mes aproximadamente recibió un reconocimiento por esta labor docente, donde la universidad celebró 55 años de fundación. Pero bueno, eso lo vamos a estar platicando un poquito más adelante, porque estamos en esta onda de las anécdotas de alumnos ocurrentes, no quiero decir alumnos problema, pero alumnos que sí de pronto como que pasaban el límite, se pasaban de la raya, como se decía, ¿no? Entonces, eso platicábamos hace un momento. ¿Cuáles fueron esas anécdotas con el profe Kimi? ¿Hubo quien se pasó de lanza? ¿Hubo quien hizo travesuras? ¿Qué pasó? Fíjate que en aquella época era muy común que mataran clase. Lo recuerdo. Vamos a matar clase.
Y un día llego al salón y todos escondidos entre los arbustos. Y ahí me tienes. Y ahí me tienes, ahí me tienes. Le habían puesto huevo, le habían puesto un alambre, le habían puesto aceite para que yo no pudiera tocar el alambre que habían colocado para cerrar el salón. Saqué mis llaves, le di vueltas al alambre, abrí y habían hecho prácticamente una pirámide con puras pupitres. Está bien. Entré, saqué la lista, empecé a pasar lista. No había alumnos, todos con su falta. Me salí tranquilamente, me fui a la dirección y les dije ahí en la dirección, no tengo alumnos, mataron clase, pero voy a pedir aquí a Trabajo Social que por favor me convoque a todos los padres de familia de este grupo. Era un grupo único, que nadie quería los grupos únicos. Sin embargo, yo trabajé muy a gusto con ellos, a pesar de esto que estoy comentando. A los 2 días se convocó para reunión. Llegaron los padres de familia, todos ahí al audiovisual, y les dije, sus hijos están suspendidos conmigo durante 15 días. Si los demás maestros les permiten e ingresan a sus clases, es problema de ellos. Simplemente, yo no voy a aceptar que me maten clase. De por sí, los programas son extensos y los tenemos que apretar, como para que todavía quieran matar clase. Había tolerancia de 10 minutos. Sí, recuerdo. Y entonces había 10 minutos antes para salir de la hora, entonces eran 40 minutos de clase. Pero mientras pasaba lista el maestro, 5 minutos, se va reduciendo el tiempo. Yo puntualmente llegaba a las 7 de la mañana a pasar lista. Y al 5 para la hora los dejaba salir. Y esto para aprovechar el tiempo. Y me dice una mamá, eso es antipedagógico, maestro. Torturar así a los alumnos. Bueno, es que sus hijos no son alumnos, son unos monstruos. Me gustaría que los tuvieran ustedes como alumnos. Si no los aguantan en su casa, mucho menos como alumnos. Y yo tengo aquí 15 cuando ustedes no toleran a su hijo, que es hijo único. Y se quedaron callados. Nunca más volvieron a matar clase. Volvieron a matar clase los demás grupos y un día andaba el liceo como si fuera zombie. Profe, ya se están yendo todos y nosotros estamos en clase con usted. Profe, si quieren váyanse. No, profe. Entonces, ese es algo gracioso. Aprendieron, no se fueron. Y luego hubo un tema que se trató en consejo. A mí se me hacía de lo más divertido, el nadador. Lo cargaban los compañeros. Pasaba por las ventanas, lo recuerdo. ¿Y cómo me divertía yo? Que fuera nadando en el aire. Hubo gente que lo reportaron, que hay un grupo de alumnos. Y yo decía, ¡qué ingenio! ¿Por qué se quejan? ¡Qué ingenio de estos chamacos! Debieran de darles un diploma por el ingenio y no reportarlos y que distraen a los alumnos. Si no los distraían todo el tiempo, nada más era mientras pasaba y daba risa. También el que caminaba por el plafón, lo agarraban de los hombros, iba colocando los pies en el plafón. Entonces parecía que iba caminando, pero parado de cabeza. Entonces, eso para mí era muy gracioso. Para muchos maestros, reporte. Bueno, si no eran, perdón con lo que voy a decir, pero no eran monjas. No, pues eran jóvenes con mucha inquietud, con mucha energía, mucho potencial, y no los puedes coartar así con amenazas. Claro.
Voy a mandar saluditos, porque hay muchas personas que están escribiendo. Katia González Rubio está viendo el programa, Madeline Castellán, Castellán Mayán, Rodrigo Sevilla, dice, las nenorras y su playboy bicicletero, una de las grandes frases del maestro, saludos afectuosos. Amaba sus clases de arte a las 7 de la mañana en el audiovisual. Dalí López, Marisol Mendoza, saludos al profesor Arquímedes, un excelente profesor. Ana Martínez, fue mi profesor de análisis y creación del texto, artes y corrientes literarias. ¿Cómo olvidar cuando nos decía que le daba pena nuestras diarreas cerebrales? Eso también lo recuerdo. Saludos, excelente profesor. Por acá nos recomendaba comer epazote en ayunas. Liliana Robles, extraño sus clases, saludos, gran maestro. Creo que el ser catedrático requiere de mucha dedicación, también de amor para poder realizar este trabajo. Pero ¿por qué o qué hizo Kimi para que no solamente 1, 2, 3 alumnos, sino muchos alumnos le recuerden con tanto cariño? Yo creo que ante todo fue mi carácter, porque si bien es cierto que soy exigente, también entendía a los jóvenes, los escuchaba. Ese es un buen punto, porque creo que a pesar de que menciona, ¿no? Era muy exigente, era una persona, no daba miedo, pero era, sí, ahí viene Kimi, vamos a entrar, no puedo entrar tarde. El escucharlos y entenderlos, como decían, ¿no? Qué creativos de que de pronto fuera nadando. El carácter entonces es como digamos, el punto para que pueda ser recordado con tanto cariño. Fíjate que yo considero que aparte de ello, no jugar con la enseñanza. Puedes bromear, pero el arte no tienes por qué ser tan solemne con él. Las anécdotas en cuestión de lo que es la vida de cada artista es interesante. Cuando nosotros los vemos como seres humanos, cambia totalmente nuestra perspectiva de lo que es un artista. Y no que de pronto pareciera que es un ícono que no se les puede tocar, ¿no? También tuvieron sus defectos. Entonces, hablar de pronto, yo tengo muchos artistas a los que admiro y respeto mucho, a un Vincent Van Gogh, a un Toulouse-Lautrec, a un Paul Gauguin, y puedo continuar con, no nada más pintores, sino con escultores, y sabemos que son seres humanos, y sabemos que de alguna manera tuvieron ellos sus problemas, y que supieron cómo resolver la metodología. Yo les decía, no es nada más para resolver, el problema de investigación, no, también nos ayuda a resolver nuestros propios problemas, por dónde tenemos que iniciar, el saber que tenemos problemas. Primero, pues, reconocerlo, después ver de qué manera lo vamos a resolver. Y si no, que nos sacudan un poquito nuestras neuronas, y eso nos va a favorecer mucho para que nosotros nos encaminemos y agarremos un buen camino. ¿Cuántos años en la preparatoria número 2? Fueron 26 años prácticamente. Y en estos momentos, bueno, hace días la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reconoce este esfuerzo, trayecto, dedicación por 25 años de trabajo. ¿Qué representa para Arqui, como cariñosamente le llamamos? Fíjate que de alguna manera puedo decir que tanto como decir, ¡ay! Hasta que hicieron un reconocimiento. No, yo puedo decir que cuando renuncié a la prepa, porque fue una renuncia, yo salí por la puerta grande, no por la puerta de servicio. Situación que muchos maestros a veces salen por la puerta de servicio y nunca por la puerta grande. Que de alguna forma me decían, vas a extrañar, pero yo había tomado la decisión. Son 25 años de mucho trato con jóvenes, que ellos me revitalizaron, que de pronto me decían que yo era como un vampiro porque les absorbía toda su juventud. Entonces pareciera que yo no envejecía. ¿Cómo no? Todos envejecemos, pero era tanta la frecuencia de vernos que vemos como si no hubiéramos envejecido. Pero finalmente, pues sí, era como un vampirismo intelectual
de absorber prácticamente esa juventud que tenían los jóvenes. Ahora los veo y siguen siendo jóvenes ellos, pero para muchos que ahora son jóvenes, ellos ya no son tan jóvenes. Va cambiando. Entonces, mientras se mantengan ustedes en contacto con la juventud, evidentemente que van a ser jóvenes también. Pues yo lo veo igual, a pesar de que han pasado los años. La verdad es que cuando entramos, le decía al profesor, es que ver al profesor Arquímedes, tal como es, gafa, cabello blanco, pero sobre todo la loción. ¿A qué huele Kimi? O sea, yo le decía, de verdad, verlo en la calle, verlo en la escuela, es ese olor peculiar que lo hace característico de Kimi, de Arquímedes, ¿no? Entonces, creo que es una persona que envuelve muchas cosas, o sea, en el sentido de su carácter, en la cuestión intelectual, en el trato también con los jóvenes, algo muy, como poco común, la verdad. ¿Cómo era la relación con los profesores de la Prepa 2? Porque, bueno, usted marca la diferencia en saber escucharlos. ¿Había algunos problemas con algunos profesores? Pues mira, no voy a dar nombres, pero yo no era santo de todos los maestros. Siempre fui una persona que les desagradó mi manera de ser, sobre todo por esta manera de tratar a los alumnos. O sea, para mí eran personas, no eran objetos. Para mí no eran personas inferiores, estaban en proceso de formación. ¿Cómo queríamos que ellos fueran unos intelectuales cuando tampoco dábamos el ejemplo? Exijo que lean, pero yo no leo. Quiero que desarrolles bien tu pensamiento y resulta que yo como maestro no organizo bien mis ideas y confundo a todo mundo. Luego no hablo, no tengo buena dicción y resulta que les digo a los compañeros, no, órale, desde antes estoy divisando que no te comportas. Órale, Sancina, no se puede. Entonces no es posible que quieras corregir cuando tú ni siquiera sabes hablar. Luego en la radio tú escuchas a alguna persona que dice COVID. No, permíteme, no lleva acento en la O, es COVID, porque la I es una vocal fuerte. Entonces yo escucho locutores que hasta se les va de lado la boca, COVID, el COVID. No, permíteme. Y son locutores y son los que también están poniendo el ejemplo de cómo debes de hablar. Finalmente tienen su club de admiradores y es válido. Pero entonces vamos a procurar ser mejores. Esto que menciona es fundamental. ¿A quiénes estamos formando? ¿Qué tan importante es que los jóvenes aprendan a expresarse de manera correcta? ¿Qué está sucediendo que ahora les da pena ir a pedir un trabajo o tan solo estar en una entrevista y que no tienen esa seguridad, esa facilidad, esa dicción como para poder expresarse? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué estamos fallando los profesores actualmente? Nuevamente, profesores y maestros. Los profesores me van a decir, es que leemos mucho. Cuando dices mucho, híjole, ¿para ti qué es mucho? Probablemente para ti 20 libros sean muchos. Yo diría, ha leído tanto como leyó Umberto Eco. Y entonces la gente se iría de espaldas al saber que Umberto Eco tenía una biblioteca personal de 85,000 libros leídos y además escritos por él. Ponle tú que no haya escrito miles, pero por lo menos yo tengo en la caricatura de biblioteca 25 libros que escribió Umberto Eco. Yo lo respeto, este gran lingüista, porque muchos lo conocen como novelista, pero es un gran lingüista. En la comunicación es un gran padre. Entonces, eso es lo que nos falta, finalmente. Y además,
que no les dé pena a los papás corregir a los hijos y tampoco se molesten si los hijos los llegan a corregir. No, papá, no se dice, compra una pizza. Pizza es la torre que tienen en Italia, la otra es pizza. ¿Cuántos? Sí, es real. ¿Cuántos profesores en la actualidad con cientos de faltas de ortografía impartiendo clases? Es lamentable. Sí. Yo me imagino a un maestro que diga, órale, Felipe, métete para adentro, o lo verás con tu tata. No, o sea, no es posible. Bueno, es inconcebible. Posible sí porque lo tienen ahí en aulas. Pero sí es importante que por lo menos se escuchen, que agarren una grabadora, hablen y se den cuenta cómo organizan sus ideas. Y así como hablan, así es como redactan. Y no se les entiende. Y entonces quieren redactar y lo único que hacen es enredar. Cuando se impartía el curso de análisis y creación del texto, Maravillosa clase. Maravillosa. se les enseñaba a organizar las ideas, que ampliaran vocabulario. Y para ello, No. se les obligaba que leyeran, bueno, yo los obligaba, un poema diario, leer a Mario Benedetti. Sí, recuerdo. Entonces la gente tenía que adentrarse a la poesía, sensibilizarse. No, y aparte, bueno, en esa época empezaba lo de la computadora y todo, pero él también nos enseñó a no hacer el copy-paste de los libros, ¿no? O sea, te estoy dando esta lectura, por favor, un texto, pero no me copies y me pegues todo lo de la historia, crea tu propia historia, ¿no? Otras cosas también que en la actualidad sucede, el copiar y pegar de muchos trabajos de alumnos que ya no requiere ese mínimo esfuerzo por pensar qué es lo que quiero proyectar en un texto, ¿no? Sí, efectivamente, pero si no mal recuerdo, yo nunca les acepté un trabajo a máquina o en computadora. No. Tenían que hacerlo a mano. Efectivamente. Voy con más saludos por acá. Extraño sus clases, Liliana Robles. Por acá. Son un buen. Por su culpa soy la persona más puntual. Merari. Cuando nos leyó Las batallas en el desierto y nos inspiraba tanto. Sí, recuerdo ese libro, ¿cómo no? Rosario Noya, los saludo, la subcomandante Chayo, le manda saludos. Vero Robledo, saludos a un excelente profesor. Moni Jiménez, saludos al profe, qué placer escucharle. Por acá también, el mejor profesor que ha tenido la Prepa 2, Sandra Sandy. Saludos a Arquímedes, recuerdo mucho la historia del rey Arturo. Hola, profe, gran maestro, de los pocos de sus clases eran de lo más entretenidas. Más que clases eran pláticas, relatos y eso era lo que hacía que no fueran aburridas. Y las ofrendas del Día de Muertos, magníficas, saludos. Huele a agua de Gio, Moni Jiménez. Siempre motivándonos para prepararnos más. Pues acá Adriana, un saludo. Soalem Hernández, Edith Mejía Hernández, que también lo están viendo. Es lo que decíamos, ¿qué loción usa? Agua de Gio. Agua de Gio. Como diría un exalumno, agua de río. Me decía, estoy vivo. Ha transcurrido a lo largo de mi vida situaciones complicadas que no daban paso a que yo estuviera en estos momentos sentado, platicando con ustedes. ¿Cuáles son los problemas que ha vivido Kimi en cuestión de salud desde hace mucho tiempo? Pues mira, a los 9 años tuve problemas y me convertí en un hipertenso infantil. Entonces toda mi vida me la he pasado en laboratorios, con especialistas, con cardiólogos, porque esta maquinaria como que no quiere funcionar. Sin embargo, seguimos aquí. Después tuve una infección tremenda ya por 1968, que bajé 20 kilos en 15 días. ¿Qué más puedo decirte? Tuve un conato de infarto allá por 1983. Nada más fue un conato, o sea que no hubo gran problema. Sin embargo, hace 2 años sí fue un infartazo, me decían que nada más daban 3 días de vida. Mira, superé esos 3 días de vida, pero hace 5 meses otro infarto. Pero aquí seguimos todavía. Me dicen, no entiendo, o sea,
el internista, no entiendo cómo estás con vida, en serio. No sé qué tratos tengas allá arriba, pero no te quiere. Entonces, se me hace muy gracioso todo ello porque finalmente, pues evidentemente que esto no es tan simple. Es cierto, la vitalidad se va minando, ya esa energía que se podía tener ya no es como la de antes, sin embargo, con muchas ganas de seguir adelante, no me preocupa mucho, he vivido como he querido, he sido una persona que he hecho lo que me han prohibido. No puedes jugar básquetbol, fui seleccionado de básquetbol. Wow. No puedes nadar, bueno, no fui campeón de natación, pero no me ahogo. Me andaba ahogando, puedo platicar rápidamente. Claro, claro. Nos fuimos a Huejutla, eran los estatales, prenacionales, yo no recuerdo, pero el caso es que nos fuimos a Huejutla y buscamos una poza. Allá no hay albercas, allá hay pozas. Entonces, como saben que me encanta bucear, me dicen, oye, échate y nos dices qué tan profundo. Y ahí me lanzo y pongo mis brazos enfrente para no estrellarme con alguna roca y está ensolvado. Y se meten mis brazos hasta el codo, pero puro lodo. ¿Qué es lo que se generó? Una ventosa. Saqué el aire del lodo y cuando quise sacar mis brazos no podía. Entonces me empecé a desesperar y pataleaba y dije, no, tranquilo, no pasa nada. La manera más simple de zafarme, no lo van a creer, nada más giré los brazos y salí, pero bien espantado y diciendo, ¿saben qué? Está ensolvado, no se avienten. Yo ya probé, qué necesidad. Sí. En otra ocasión nos vamos a un torneo relámpago a San Bartolo. No, pues vamos al río. Órale, atravesamos el río. Y le digo a un amigo, ¿se podrá nadar? Sí, sí se puede nadar. Él era de ahí, de San Bartolo. El agua estaba tranquila en la parte superior. Sin embargo, la corriente iba por abajo. Y me meto y me empieza a arrastrar el río. Y le digo, oye, ayúdame, me está arrastrando el río. Ah, que tú sabes nadar, tú más le haces al tonto. Bueno, me siguió arrastrando el río y cuando vi una roca, ¡pum!, Se la abraza. que me pego a la roca, bien espantado, o sea, segundo susto en agua. Y me encanta nadar, pero la verdad es que no es lo mismo nadar en alberca, nadar en río, nadar en mar y nadar en poza. No, claro. Pero lo vas aprendiendo. A base de experiencia. Sí. Arqui escribe, ¿cómo describiría o nos armaría en estos momentos un texto de su vida? ¿Cómo concluiría todo lo que ha vivido durante todos estos años? Bueno, tendríamos que ubicarnos el momento. Y además, 68 años, en unos cuantos minutos, bien complejo. Pero te puedo decir que nací un 13 de marzo de 1953 en tierra tolteca, en donde estuvo prácticamente Quetzalcóatl. Topiltzin, Quetzalcóatl, en Tula de Hidalgo. Ahí yo nací. Te puedo decir que quizás la ciudad sea fea, pero muy histórica. Te puedo decir que las creencias de la gente de hace muchos años era que el que nace en Tula es un príncipe, es un poeta. Puedo decir que mis andanzas, yo escuchaba a un locutor hace rato que decía, ¡ay, no me hablen de las víboras! ¡Ay, que me dan miedo! Ni en fotografía las puedo ver. ¡Caramba! Yo vengo de un lugar donde hay serpientes de cascabel y ya aparecían las serpientes de cascabel en la azotea, se trepaban. Entonces, cuando uno va a Tula y uno está haciendo el recorrido por la zona arqueológica, les dicen, no salgan de los andadores porque hay víboras. Y te avisan, las víboras de cascabel son de lo más noble, te hacen
Eso significa no te acerques, estoy enojada. Sí, entonces mi infancia era, yo tendría como unos 4 años y toda la pipiolera de mis vecinos nos íbamos al río a pescar charales en las piedras a riesgo de que cayéramos al río. El río no es como el de Tulancingo, allá son 60, 80 metros de ancho. Sí. Entonces nos íbamos al puente colgante también, nos regañaban las señoras, las que vivían ahí al borde del río, decían, niños, váyanse a su casa. Claro, porque imagínate, cuando había temporal, el agua subía y rozaba el puente colgante, que son como unos 6 metros. Entonces, esa fue parte de mi infancia en Tula. Vinieron tiempos de cambio y de pronto nos vemos viviendo en Ciudad Sagún. Yo viví en Ciudad Sagún, Irolo, porque así era como se le conocía antes, 2 años. Un clima gélido. La verdad que no tienen ni idea muchas personas lo que era el frío en aquella época, porque el viento soplaba, te cuarteaba la piel. Y siendo de los más chicos en la casa, pues todos al baño, y tú, pues agarrabas tu cuchillito y te ibas a picar el hielo a la pileta para lavarte. Todo el tiempo enchamarrados, el viento helado. Sin embargo, me gustó Ciudad Sagún. 2 años viví ahí. Y ya llegamos aquí a Tulancingo en 1961. Una ciudad que se me hizo triste. Hemos de haber llegado como por el mes de julio, mes de agosto. La lluvia, porque cómo llovía en Tulancingo y qué frío se sentía. Tula es un horno cuando es tiempo de calor. Y llegar aquí era prácticamente unos contrastes, Ciudad Sagún helado, ya aquí en Tulancingo húmedo por la lluvia. Sin embargo, hice muy buenas amistades. A los 7 años ya tenía yo mis amigos, el Güero Villegas, el Güero Arias, el Quelite, Luis Antonio Arce, y te puedo continuar con muchos con los que conservo amistad todavía. Entonces, la verdad que recibimos esta ciudad, o nos recibió esta ciudad, con mucha calidez. Te puedo decir que como siempre sucede cuando eres extraño de aquí, de este lugar, la gente te ve con recelo, con desconfianza, pero al paso de los años se vuelve cotidiano tu presencia y te ven como uno más de aquí, de Tulancingo. Te puedo decir que me siento de Tulancingo. Arqui, muchas gracias de verdad por abrirnos las puertas de su casa. Creo que a nombre de muchos alumnos, y no es como el comercial, a nombre de todos los meseros del mundo, pero a nombre de todos los que formamos parte de la preparatoria número 2 y tuvimos esa gran fortuna de que nos impartiera clases, de que nos escuchara, de que nos diera una buena zarandeada, porque la verdad no estábamos en lo correcto. Agradecerle en vida, y la verdad es que me da mucho gusto. Usted me decía, es que pues sí, fueron 25 y pues qué padre que me hayan dado un reconocimiento, pero creo que lo merece que estemos agradecidos de verdad por el tiempo, por la dedicación y por el amor con el cual impartía cada una de sus materias. Es bien padre leer todo de verdad lo que le escriben por acá. Dice, Maile, tú siempre atentos a esas historias interesantes. Saludos, profesor. Miriam Paredes González, el mejor profesor de los tiempos. Fabiola, sin duda, el mejor profesor. Melissa Franco, saludos. De Cheli, bendiciones, profesor. De verdad que para mí fue un placer, porque aparte sabe que le guardo un gran cariño y me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación para platicar, para tener una charla tan amena y tan agradable como fue la del día de hoy. Pues yo les agradezco, la verdad, que se hayan preocupado por entrevistarme.
no es así, ¡ay, el gran personaje! Pero por lo menos algunas personas me recuerdan y verlos aquí, saben que están felices, ¿por qué no les llamé la atención y les dije nada? Pues me vieron a distancia y bueno, por lo menos estamos a distancia y no nos va a regañar. Le agradezco mucho, de verdad, un placer haber estado aquí. Gracias por abrirnos las puertas de su casa y créame que es un profesor muy, muy recordado, es un ícono, de verdad, profesor de la